Hola a todos y bienvenidos al episodio número 218 de Salud Financiera, un podcast diario que de lunes a viernes intenta transmitiros las principales enseñanzas de los mejores libros de inversión, las mejores ideas de los grandes inversores y grandes empresarios a través de los libros que leo de los mismos y también vuestros casos. ¿Por qué? Porque tenemos una sección que ocupa buena parte del programa que se llama Las finanzas de tu vecino, donde personas como tú y como yo envían su planificación financiera y hoy es un caso muy especial. Todo el episodio estará dedicado al caso número 31 de las finanzas de tu vecino y más que yo analizar el caso, yo os digo que este es un caso para aprender. Yo he aprendido mucho del caso que nos envía este vecino. He disfrutado mucho a pesar de la extensión que tiene este caso. Nunca nadie me había enviado tan detallado su planificación financiera, la filosofía que hay detrás de la misma y creo que es un episodio de tomar papel y lápiz para aprender todo lo que podamos de este vecino. Y ya os digo, más que intentar, vamos a decir así, más que intentar psicoanalizar o intentar darle la vuelta a su cartera o proponerle cambios, yo he disfrutado de todo el proceso, de leerlo, de sentarme a mirar la evolución de su cartera, su planificación, posibles escenarios. No sé, lo he disfrutado y creo que cada uno en su cabeza, si logra hacerse con una idea general de este vecino, podrán aportar ideas. Y esto es algo a que mucha gente se está animando, tanto en los comentarios de la newsletter como en los comentarios de iVoox, a dejar su opinión acerca de estos casos y enriquece mucho porque todos tenemos una perspectiva distinta. Y yo, si algo creo que digo la moraleja antes de llegar al final de este caso, es que creo que algo que os he transmitido siempre, hay ahí fuera muchísimas personas que se podrían considerar amateur, que saben muchísimo más de planificación financiera y que pueden llegar a hacerse a sí mismos su asesoría financiera mejor de lo que te puedes encontrar pagando por otro sitio. Es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo, ni todo el mundo tiene las ganas de llevar tan al día y tan específicas sus finanzas, pero yo creo que si alguien se quiere inspirar, este vecino es bastante inspirador con la realidad, a veces cruda, con que trata a sus finanzas y un poco el pragmatismo con que las planifica. No quiero crear más hype, pero vamos a ver el caso y voy a leer el correo siempre, como siempre os digo, manteniendo el anonimato lo máximo posible, no desvelo ningún dato, pero me gustaría que leyerais en la forma que lo transmite para yo no añadirle ninguna coma ni un punto fuera que os lleve a familiarizaros con su caso. Así que vamos allá, vamos a comenzar. Y en el Excel, para los que estéis en directo, podéis ver un poco una foto global que os va a hacer dar una idea acerca de cuál es exactamente la configuración, porque quizás leyendo se pueda hacer tan extenso el caso que se pueda perder en algún momento cuál es la realidad del caso y vamos a ver, vamos allá. Os voy a ampliar aquí para los que estáis en directo y los que estáis desde casa oyéndolo en el podcast, pues voy a leer con detenimiento los detalles que nos envía este vecino. Dice, hola, soy un vecino peculiar con cierta cultura financiera que lleva 2 años construyendo su cartera de fondos y que pertenece a una especie que me parece que aún no has catalogado dentro de los vecinos. Quiero contribuir a expandir la educación financiera de este país para que nos vaya a todos mejor. Así que me he animado a dejarte mi caso para que se debata públicamente, se discutan sus fortalezas y debilidades y se propongan mejoras a fin de que aprendamos todos algo. Soy el primer interesado en mejorar la estrategia, porque para mí invertir hoy es una necesidad. En el futuro, mis problemas de salud me llevarán a quemar todo el ahorro acumulado. Como lo oí una vez al médico, si vas a sufrir una enfermedad crónica, más vale que te pille con algo de dinero. En las líneas que siguen encontrarás lo siguiente: un análisis exhaustivo, de mi situación personal y financiera, un análisis detallado de mi perfil inversor, una recopilación de los principios que me guían mi cartera y que me guían como inversor, una explicación detallada del funcionamiento de la cartera, qué tengo, cuánto tengo y por qué lo tengo, un análisis pormenorizado de mis vehículos de inversión, un Excel con cuadro sintético y estadístico de mi cartera, es el que estáis viendo a continuación, y las fichas de los fondos y planes de pensiones mencionados para facilitarte la tarea de la construcción del X-Ray de Morningstar. Allí donde no fue posible obtenerlos en PDF, bueno, me pasa recortes de pantalla o enlace web. Vamos a su perfil inversor. Soy un trabajador por cuenta ajena de 57 años. Tiene esa única
fuente de ingresos, soltero y sin hijos, nunca gasto más de lo que ingreso, pero tengo a mi cuidado un familiar que es de una avanzada edad y físicamente dependiente. Gracias a Dios, tengo buena situación económica y situación laboral estable. Tengo ciertos problemas de salud que a futuro sé positivamente que reducirán mis ingresos ahorros e incrementarán mis gastos. Si la salud me lo permite, lo que es un gran condicional, pienso retirarme a los 67 años. No tengo deudas, estoy fiscalmente al día con Hacienda, tengo el piso pagado, los seguros de protección habituales del mismo y tengo un trabajo estable de ingresos medios bajos, que aquí habría que ver esta parte porque sí es cierto que podríamos catalogar clase media, pero no está tan mal como el resto de mucha gente joven. De 30.000 euros netos al año, que me permite sufragar una vida frugal, sin coche, sin hábitos caros ni vicios de ocio, no, ni gastos médicos excesivos por el momento. Tengo una capacidad anual de ahorro de 12.000 euros. De los 30.000 euros netos que recibe, ahorra 12.000 euros netos, el 40% de mis ingresos, que sin duda va a reducirse considerablemente en un futuro más o menos cercano, por el efecto combinado de la edad de mi familiar y de la evolución de mi enfermedad. Aquí no va a servirme de nada ningún consejo financiero. La realidad de las cosas y la edad se acabará imponiendo. Me defino como un inversor con una pequeña cultura financiera, tolerante con la volatilidad, pero con una capacidad limitada de asumir volatilidad tanto por mi edad como por mis incipientes problemas de salud. Como píldora colateral, añadiré que opino que la independencia financiera o el movimiento FIRE acabará siendo un cuento de hadas para muchos de nosotros y del común de los mortales. A veces hasta podría convertirse en una idea intrínsecamente peligrosa en un mundo gobernado por la incertidumbre, los avatares de la salud y de la propia salud personal, así como por la inflación estructural y el dinero fiat de mala calidad. Por supuesto, esta reflexión no tiene nada que ver con mi caso, solamente expreso mi opinión y admito que puedo estar equivocado. Mi estrategia de inversión no se enfoca en la obtención de la máxima rentabilidad posible. Fue así en el pasado, pero ya no, sino a diversificar para no perder el capital alcanzado hasta el momento. Intentar no perder es algo diferente a intentar ganar lo máximo posible, pero no equivale a optar por inversiones conservadoras que la inflación o una bancarrota acaben llevándose por delante. La moneda fiat es un mal dinero, la renta fija un motor gripado, que antes o después acabará dándonos un buen susto en nuestros sobreendeudados países desarrollados. Entonces, ¿qué opciones tengo como inversor conservador? Una buena diversificación estructural de activos con la esperanza de tocar todos los palos para acertar con el que realmente funcione. Dicho de otra manera, si el futuro es incierto, habré de tener un poco de todo lo relevante para que siempre puede que quede algo de dónde tirar. Si para alcanzar la mejor rentabilidad la receta es concentrarse, como inversor conservador, sacrificaré algo de rentabilidad en aras de una diversificación que me aporte mayor seguridad. Y hace esta siguiente reflexión. ¿Qué es diversificar? Invertir con distintos horizontes de inversión, con diversos puntos de entrada y salida, estrategias DCA o DVA. Para un paréntesis, quienes se planteen qué es DCA y qué es DVA, DCA es aportaciones de la misma cantidad periódicamente, DVA es aportar según el precio de un activo una mayor cantidad o una menor cantidad. Imaginaros, podemos ponernos aquí la referencia, es decir, oye, voy a invertir en el SP500 esta cantidad siempre que el PER se encuentre por debajo del PER medio. Entonces, si el PER se encuentra por debajo del PER medio histórico del SP500, aporto más cantidad. Si se encuentra por encima, aporto menos cantidad. Más o menos, en pocas palabras, quiero resumir la diferencia entre DCA y DVA. En distintas clases de activos, bienes reales, renta variable, renta fija, activos alternativos a los mercados estructurados y dentro de la misma clase de activos. Hacerlo con activos descorrelacionados por sectores, geografías, factores de inversión y jurisdicción. ¿Qué no es diversificar? Expandir innecesariamente el número de inversiones hasta llegar a un punto de utilidad marginal decreciente, allí donde ya no compensa aportar nuevas inversiones a la cartera, dado que su correlación incrementa el riesgo inversor en lugar de detraerlo. ¿Para qué sirve diversificar? La diversificación es el único almuerzo gratuito en los mercados financieros. Para batir al mercado hay que saber más que la media de los inversores, que de por sí ya es elevada. Según Warren Buffett, la diversificación es la única protección de los ignorantes. Pues bien, yo soy tonto, así que diversifico, diversifico y diversifico.
Mi cartera está compuesta por 6 fondos domiciliados en España y Luxemburgo, 3 planes de pensiones españoles, 2 en modalidad individual y 1 en modalidad de empresa. Y anecdóticamente, una fintech británica de crowdfunding, crowdcube.eu, regulada en la Unión Europea por la CNMV. Esta última es una alternativa más barata para la inversión en private equity si la comparamos con los fondos homólogos de inversión en capital riesgo. Sí, señores, este inversor conservador invierte en capital riesgo. La estructura de la cartera. En consecuencia, he diseñado una cartera de inversión múltiple, a 3 temporalidades y de objetivos abiertos, sin fijarme una cifra concreta de rentabilidad esperada. Elegiré las mejores y más diversificadas inversiones posibles y aceptaré la rentabilidad que me dé el mercado para cada horizonte de inversión. Mi cartera está distribuida del siguiente modo. El grupo A, que estáis viendo aquí en esta columna total, tiene un importe que representa el 1.25% de la cartera. Es una cuenta de gastos diarios y una cuenta para el fondo de emergencia en la misma entidad bancaria. La liquidez está en euros, disponible en forma inmediata en cuenta corriente con una tarjeta de débito asociada por importe de 2 salarios mensuales netos. Quedaros con esta cifra de 2 salarios mensuales netos porque la cifra del salario es 2.150 euros. Es decir, en este grupo A tendría 2 salarios mensuales netos, vamos a llamarlo así, a 4.300 euros, ¿vale? Grupo B, el 3,68%. Es un fondo de contingencia en euros, con liquidez a 1 o 3 días para atender imprevistos de cuantía importante que excedan lo cubierto por el grupo A, por importe de 6 salarios mensuales, ¿vale? En el grupo B tendríamos 12.600 euros. El grupo C, 17,55. Cartera de un año de duración para mis objetivos de corto plazo y para proveer a los del grupo B inferior en caso de ser necesario, por importe de 2 años de mi salario actual neto. Entre los objetivos de corto plazo se encuentra la idea de aprovechar de forma oportunista un año de salario neto para entrar de forma escalonada en una caída del mercado de renta variable superior al 30% y acelerar la velocidad de recuperación de la cartera. No tengo tanto tiempo de inversión como para dejar que el mercado se recupere por sí mismo. Esto es un punto interesante. Muchas veces oímos que se crean fondos de emergencia y aparte del fondo de emergencia ya el siguiente salto es un salto de irnos a nuestra cartera global. Y este punto que a veces cumple la liquidez, pero que no es el fondo de emergencia, esto es lo que este vecino aporta. Decir, oye, yo me voy a guardar en este grupo C un importe actualmente de hoy de 60.000 euros, en el caso de que haya un gasto tan grande que los dos primeros grupos de 4.300 euros y 12.600 no den abasto, pero también por si ocurre una caída gorda de mercado, pues entrar y hacer que esta cartera se recupere, aunque ya veremos que de renta variable tampoco es que tenga tanta exposición en la cartera, pero esto ya me estoy adelantando. Voy a seguir con la lectura del caso. El grupo D, que representa actualmente el 35,10%, es una cartera de 1 a 10 años de duración para sus objetivos a medio plazo y para proveer a los de corto plazo en caso de ser necesario, por importe de 4 años de su salario actual neto, unos 120.000 euros actualmente. El grupo E es la cartera a más de 10 años de duración para complementar los ingresos de la pensión pública que reciba por importe del resto de mi ahorro. Actualmente esta cartera tiene 4,83 años de su salario actual neto. La idea es mantener estables las proporciones absolutas de los grupos A y D y hacer crecer el grupo satélite E. Es decir, mantener más o menos las mismas cantidades de los grupos A y D y luego ir creciendo este último grupo. Toda mi capacidad anual de ahorro, 12.000 euros, se invierte durante un año natural, siguiendo una estrategia DSA y DVA, aportándose jerárquicamente a cada uno de los grupos, siendo el grupo A el más importante, es decir, el que primero recibe las aportaciones y el E el menos importante. Las aportaciones no escalan de nivel jerárquico hasta que el grupo inmediatamente inferior no haya completado el nivel de dotación predeterminado, que viene definido en salarios netos mensuales y anuales, es decir, las aportaciones van rellenando el grupo A, si queda algo para el grupo B, si queda algo para el grupo C y si queda algo así sucesivamente. Las retiradas de capital se estructuran a la inversa. Se comienza por el grupo A y se termina por el grupo E.
El tesoro de metales preciosos es la única excepción a esta regla, ya que debería liquidarse por detrás del grupo D y justo antes de tocar el grupo E. Luego hablaremos de esta parte, que adelante creo no se mencionaba, pero sí en el Excel lo podréis estar viendo. Los grupos D y E se estructuran con un estilo de inversión por satélite, donde D es el corazón y E son los fondos satélites. La proporción relativa máxima entre la cartera D y la E será de un 40% máximo y 4 años de salario neto para el core y el 60% máximo con un mínimo de 4 años de salario neto para el satélite. Si ambos grupos se desviasen de sus métricas, se procedería a un subrebalanceo relativo y de carácter secundario respecto al rebalanceo prioritario de los grupos jerárquicos inferiores, donde también se hubiesen desajustado las métricas. Principios de inversión que guían mi cartera. Los mercados son cíclicos, ineficientes a corto plazo, propensos a generar burbujas y gobernados por la incertidumbre. La rentabilidad del inversor dependerá del momento en el que entró al mercado, del control de sus costes operativos y de la clase de activo / sector que eligió para invertir, más que del activo concreto que eligiese en su día. Por eso, el buy and hold de buenos activos funciona a largo plazo, con las secuoyas, como las secuoyas, ya que el inversor medio no estará más de 10-30 años invertidos. Los cisnes negros y grises pueden arruinar nuestras mejores inversiones, por lo que conviene adoptar un estilo de inversión antifrágil en el sentido talebiano. La mayor parte de los inversores no lograrán batir al mercado en el largo plazo, de 10 a 30 años. El inversor inteligente hará bien en indexarse, comprar el pajar en lugar de buscar la aguja o asegurarse de determinar la carrera preocupándose por llegar el segundo sin intentar vencerla, ya que el mercado, los mercados desarrollados al menos, son más eficientes de lo que la gestión activa tiende a asumir. La gestión activa puede ayudarte a minimizar las caídas de mercado y a mejorar la rentabilidad cuando se invierten en los nichos de mercado más ineficientes. Cuando todo sube, lo mejor es seguir a los índices. Estamos hablando de los principios que guían su cartera. No significa que estos sean principios universales y demás. Son su filosofía y lo que él ha aprendido a través de sus lecturas. La diversificación es el único almuerzo gratuito en los mercados financieros. Para batir al mercado hay que saber más que la media de los inversores, que de por sí ya es elevada. Según Warren Buffett, la diversificación es la única protección de los ignorantes. Bueno, a partir de aquí, esta parte ya la había comentado antes. Bogle y Buffett hablaron de los beneficios de la concentración en la cartera de aquellos inversores que saben perfectamente en qué, cuándo, dónde y por qué permanecen invertidos, a fin de huir de los negativos efectos de la diversification, la sobreexposición en activos que reducen la esperanza de rentabilidad de una cartera. Coincido con este precepto. Hay que poner límites a una diversificación razonable. Yo diversifico por cronología de aportaciones, por los horizontes de inversión corto, medio y largo plazo, por las clases de activos, bienes reales, renta fija, renta variable cotizada y no cotizada, por los sectores y geografías de renta variable y renta fija, por los vehículos de inversión activo y pasivo, por los estilos, que me interesan especialmente los factores growth, quality, value y size, y por las jurisdicciones de referencia de dichos vehículos de inversión. También en los grupos D y E de mi cartera, limito a una docena el número de mis vehículos de inversión para poder seguirlos correctamente. El inversor inteligente adoptará un enfoque algo más conservador y prudente del que pudiera asumir por mero principio de precaución, evitando siempre el apalancamiento. En el mercado, toda estrategia razonable de inversión tenderá a funcionar hasta que por cualquier circunstancia inesperada deje de funcionar y el apalancamiento te acabe matando. Ello sucede porque el market timing no funciona y las caídas del mercado ocasionalmente pueden ser tremendas. Punto 6. Invertir es aceptar la rentabilidad que te ofrece el mercado en un horizonte de inversión determinado. Especular es intentar batir al mercado. Un inversor medio no debería dedicar más del 5% de su patrimonio a batir al mercado especulando. Yo especulo con algo del private equity o private debt, que es un todo o nada, sobre una o varias ideas donde tienes convicción. En cambio, invierto mucho más del 95% de mi patrimonio ahorrado. Vehículos de inversión. Vamos ahí y es importante que los que estéis siguiendo el Excel pues vais a tener más fácil seguirlo. El salario mensual neto del trabajador es 2.150 euros en su caso y define las proporciones absolutas mínimas que deben mantenerse por todos los grupos de inversión. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a los grupos y los distintos vehículos de inversión. El grupo A es una cuenta de gastos diarios y una cuenta para el fondo de emergencia en la misma entidad bancaria española. Tengo allí 4.300 euros en total liquidez. El 50% es una cuenta nómina sin remuneración y con tarjeta de débito asociada para los gastos diarios, que ahí tengo 2.150 euros, y el 50% una cuenta de ahorro remunerada al 1.5 TAE, con posibilidad de traspaso inmediato
hacia la cuenta corriente de la misma entidad bancaria. La utilizo para el fondo de emergencia con liquidez inmediata. Aquí tiene otros 2.150 euros. En el grupo B, vamos a ver ese fondo de contingencia para atender imprevistos de cuantía importante que no se puedan cubrir con los 4.300 que tiene en el grupo A. Tiene el 50% en una cuenta corriente en otro banco al 2,75 TAE. Tiene una velocidad de transferencia ordinaria gratuita entre 1 o 4 días hacia mi cuenta nómina de gastos corrientes y transferencia inmediata urgente sujeta al pago de una comisión bancaria. Aquí en esta cuenta B hay 6.300 euros, es decir, tiene 6.300 euros al 2,75 TAE en una cuenta remunerada que, pues, por cierto, ahora en 2025 la mayoría de bancos, si cumplen las condiciones, ya hacen que las transferencias inmediatas sean gratuitas. El otro 50%, aproximadamente otros 6.300 euros, lo tienen Tesoro de monedas de oro, plata y platino. Y en el Excel podemos ver que están en autocustodia. Aproximadamente en función de la cotización diaria del spot del metal precioso. Es un activo real, de buen dinero antiinflacionario y sin riesgo de contrapartida de tercero. Algo con lo que poder hacer frente a un colapso bélico natural con un apagón de Internet. Grupo C. Cartera a un año de horizonte de inversión para mis objetivos de más corto plazo y para proveer a los del grupo inferior en caso de ser necesario, por importe de 2 años de mi salario actual neto, unos 60.000 euros. La idea es utilizar la mitad del capital de este grupo para invertirlo escalonadamente con desplomes del mercado superiores al 30% y así acelerar la recuperación de la cartera. De esos 60.000 euros, 30.000 se encuentran, es decir, un 50%, en una escalera del Tesoro Público, en cuenta directa en el Banco de España y con vencimientos mensuales. La rentabilidad de cada letra es la del día de su subasta y voy renovándolas con carácter mensual. Frente a un monetario, la cuenta directa en el Banco de España tiene la ventaja de menor riesgo de contrapartida y menores comisiones. Frente a un fondo monetario, tiene la desventaja de menor diversificación en cuanto a número de emisores. Un fondo monetario puede diversificar en divisas y bancos centrales. No obstante, prefiero incurrir aquí en el riesgo de divisa. Consigo este grupo como una inversión de bajísimo riesgo. Es la mitad del capital del grupo C. El otro 50% se encuentra en varios depósitos en euros de distintas entidades bancarias. Todo ello con posibilidad de cancelación anticipada. Me permitieron fijar el interés de la otra mitad del capital de este grupo C, 30.000 euros, antes de que comenzasen las bajadas de tipos. La TAE media promedio está en torno al 3%. Voy a hacer un paréntesis para hacer algo divulgativo y es, le he preguntado a ChatGPT, explícanos cuál es la estrategia de escalera de letras del tesoro y nos dice, la estrategia de inversión conocida como escalera de letras del tesoro o laddering en inglés consiste en invertir en una serie de letras del tesoro con vencimientos escalonados en el tiempo. El objetivo es gestionar el riesgo, mantener liquidez constante y beneficiarse de las oportunidades de reinversión a medida que las letras venzan. ¿Cómo funciona? Se divide el capital disponible para invertir en partes iguales o proporcionales. Compras letras con vencimientos escalonados. Se adquieren letras del tesoro con diferentes vencimientos, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Esto crea una escalera de vencimientos a lo largo del tiempo. A medida que cada letra vence, se reinvierte el capital y los intereses se aplica en una nueva letra con un plazo más largo o según la estrategia inicial. Un ejemplo práctico. Supongamos que tienes 10.000 euros para invertir. Puedes crear una escalera con vencimiento a 3, 6, 9 y 12 meses. 2.500 euros en una letra de cada tipo. Cuando la letra de 3 meses, que es la que primero vence, reinviertes el capital en una nueva letra con vencimiento a 12 meses. Y así repites este proceso continuamente. ¿Cuáles son las ventajas? Al tener vencimientos frecuentes puedes acceder a una parte de tu capital a intervalos regulares en caso de que lo necesitaras. Reducción de los riesgos del tipo de interés. Si los tipos de interés suben, las letras que vencen pronto pueden reinvertirse a tipos más altos. Si los tipos bajan, ya tienes una parte de tu dinero invertido a tipos más altos. Puedes ajustar la estrategia si cambian tus necesidades o condiciones de mercado y reduces el impacto de elegir un mal momento para invertir todo tu capital. Y bueno, aquí nos hace algunas consideraciones y demás. Y también os dejaré en las notas del episodio, lo tenía por aquí, en el canal de Rankia Life, hay una charla, un webinar que tiene pocas visualizaciones, que es de Joaquín Gaspar. Ya sabéis que es para mí uno de los mayores referentes en divulgación financiera y su blog que hay en Rankia, el blog ETFs y algo de incertidumbre, no me acuerdo cómo es exactamente el nombre. Para mí es una de las referencias para aprender de ETFs y de planificación financiera. Pues tiene un webinar que se llama ¿Qué es y cómo funciona la escalera de renta fija? Que os lo dejaré para que podáis echarle un vistazo también. Bueno, seguimos con el caso, que ya llevamos
casi 25 minutos, pero seguimos explicando porque es que, ya os digo, voy a tener poco que hablar. Es simplemente escuchar y disfrutar de una planificación financiera y a las reflexiones de alguien que es un usuario particular. Y unas reflexiones, ya os digo, este mail le tiene que haber costado días escribirlo, o al menos bastante tiempo, y la verdad, por eso estoy respetando casi exactamente, excepto las partes que conservan su anonimato, esa parte, preverla. Vamos allá. Nos quedamos en el grupo C, que os recuerdo que 50% están en la escalera de letras del tesoro y 50% en varios depósitos con una TAE media del 3%. El grupo D. Recordad que el grupo C era para si habían desplomes en el mercado superiores al 30%. Grupo D. Cartera core de 1 a 10 años horizonte de inversión para mis objetivos a medio plazo y para proveer a los de corto plazo en caso de ser necesario. El importe mínimo que habrá en esta cartera es de 4 años de mi salario actual neto, constituyendo un 40% de la estrategia Core Satélite. Aquí, ¿en qué está invirtiendo? Para que nos hagamos idea, 4 años de su salario neto son 120.000 euros. Pues está invirtiendo en el fondo UCITS My Investor Cartera Permanente. Es un fondo UCITS semi-indexado que sigue la estrategia de inversión de la cartera permanente de Harry Brown, 25% oro, 25% renta fija, 25% renta variable y 25% letras del tesoro más letras en efectivo en euros, pero diversificado a 8 divisas correspondientes a economías desarrolladas que cuentan con una moneda y un banco central de prestigio. Invierte en Europa, en la zona euro, en Suecia, Suiza, Reino Unido y además en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Aplica las clásicas bandas de rebalanceo del 30% que permiten a sus diversos activos moverse un 15% arriba o abajo de la métrica ideal. Seguimos con el grupo E de My Investor Cartera Permanente. Recordar que hemos hablado y sobre todo la interpretación que hacen ellos de la estrategia de Harry Brown. Grupo E, cartera a más de 10 años de horizonte de inversión para complementar los ingresos de la pensión pública. Actualmente esta cartera tiene 145.000 euros, 4.83 años de mi salario actual neto. La idea es mantener estables las proporciones del grupo A y D, esto ya lo habíamos comentado, y hacer que crezca este grupo E, manteniéndolo en un mínimo de al menos 4 años de su salario máximo y un máximo del 60% del capital conjunto entre D y E. Por explicarlo, él lo que quiere es que esta cartera crezca lo máximo posible, pero que la cartera D, es decir, la relación entre cartera D y cartera E, se mantenga en ese 40-60 como mínimo, es decir, como máximo. Es decir, que la cartera E, con respecto al peso de la cartera D, no pase de un 60%. Vale, vamos a ver. Conta de una fintech de capital riesgo por importe de 1.500 euros, el 1% del grupo E, 3 planes de pensiones por importe de 88.500 euros y 5 fondos de inversión por importe de 55.000 euros. Ahora, vamos a ver cada uno de estos integrantes del grupo E. La inversión de 1.500 euros es en la última ronda de financiación de la startup no cotizada InEngine a través de la fintech de capital riesgo Crowcube. InEngine es una nueva empresa no cotizada de ingeniería, una startup valorada en 25 millones de euros en fase de desarrollo de un nuevo motor de combustión interna. Esto es una inversión de capital riesgo y no hay mucho que comentar de aquí. FanSmith, en la clase T, tiene 12.000 euros, el 8.27% del grupo E. My Investor Value tiene 11.000 euros, el 7,58%. Gestión Boutique Asagala, el 6,89%. El Panda Agriculture and Water Fund, un 6,89%. El Amundi Index MSCI Emerging Markets, un 8,27%. Cobas, plan de pensiones, aquí empezamos ya con los planes de pensiones, 27.000 euros. Los dos planes de pensiones de Indexa, del Indexa más rentabilidad acciones y Indexa más rentabilidad bonos, lo que hace que la mezcla de los dos sea un 60-40, en total 39.000 euros, y también un plan de pensiones de empresa de renta fija mixta. Tiene máximo un 35% de renta variable, pero habitualmente está invertido en un porcentaje inferior al 20% de renta variable. Tiene una rentabilidad histórica promedio del 4% y un perfil de riesgo medio. Bueno, vamos allá y con esto acaba toda la exposición de su caso. Yo me he apuntado cositas, cosas y son dudas que me generan. En muchas partes del mail nos menciona el tema de las monedas fiat. Y entonces, si nos vamos a un escenario extremo donde la moneda fiat
tenga mucha depreciación, estaríamos en dos escenarios. Un escenario altamente inflacionario, y entonces me pregunto si esta cartera lo podría hacer bien ante un entorno inflacionario muy grande, que supondría una pérdida de poder adquisitivo, y qué activos podría tener. Es cierto que tiene una parte importante aquí, aquí lo vais a ver, aquí lo que hice fue simular su cartera, pero con algunas reinterpretaciones que vais a ver. Y tiene una parte en otro que es la parte que tiene en oro, sobre todo por el My Investor, cartera permanente, que podría darle cierta protección, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí me lo compro. Además, tiene la parte de monedas de oro, plata, platino, custodia, que tiene ahí aproximadamente otros 6.300 euros. En cuanto a lo demás, su protección contra la inflación podría ser esa cartera de renta variable donde tiene bastante capital del grupo E. Entonces, bueno, por ahí podríamos decirlo. Me sorprende, y una pregunta interesante es que con su planteamiento, ¿por qué no tiene nada de Bitcoin? ¿O por qué no ha tenido en sus tiempos nada de Bitcoin? Porque me encuentro con muchos de estos mensajes cuando me escriben algunos vecinos, me encuentro que tienen esta misma filosofía de, oye, el dinero está mal, la renta fija puede colapsar, pero luego cuando veo en sus carteras, generalmente me encuentro oro y Bitcoin. Es lo tradicional de quien lleva este mensaje. En cambio, este vecino nos hace una apuesta clara por las monedas de oro, plata, platino, por la inversión en activos de forma indirecta que replican el precio del oro, pero me sorprende que no lleve nada de monedas digitales como una alternativa a esa protección. Quizás es por esa mensaje que nos deja caer de escenario apocalíptico o guerra donde quizás no tengas acceso a tu dinero y tengas ese apagón digital, pues quizás ahí, en ese escenario, pues la utilidad de Bitcoin también se vería limitada, pero no sé, me resulta curioso, pero más allá de eso tampoco tengo mucho que reflexionar sobre Bitcoin. Luego, me sorprende en el grupo C, a ver si nos vamos siguiendo por aquí, grupo C, esto, los depósitos. Creo que si es un dinero, yo pensando, el grupo C está definido como el grupo que tiene que estar disponible el dinero en caso de que haya un gasto imprevisto alto, A y B, no sean suficientes, o que haya una gran caída de mercado. Es cierto que estamos mal acostumbrados en los últimos años a que las grandes caídas de mercado se recuperen ahora y o tienes la disponibilidad del dinero ya o se te pasa el arroz, ¿sabes? Es decir, la ventana de oportunidad que hubo en la renta variable, por ejemplo, en el año 2020, fue entre diciembre y marzo. Ahí fue esa ventana de oportunidad para aportar. Si no tenías el dinero ahí, se te fue el tren, como podríamos decir vulgarmente. Entonces, no sé, yo esa predisposición a tener los depósitos y no usar fondos monetarios que si estás en un momento determinado, pues tienes esa rentabilidad, no estás pagando impuestos ahora, sino que estás postergando el pago de impuestos a cuando lo vayas a retirar y los tienes disponibles a la hora de ordenar un traspaso en el caso de que ocurra una caída muy fuerte. Estoy pensando también en la caída del 87. Vamos a mirar un poco de historia en los mercados financieros. La caída del 87 también fue de las caídas extremadamente bruscas y volátiles, pero que se recuperó en un plazo muy razonable. Entonces, yo esa parte de la fila 13, donde está los depósitos al 3% TAE, no sé yo por qué en la lógica de este vecino, que no significa que lo esté cuestionando, sino que me resulta curioso que no se haya optado por los fondos monetarios. Es algo interesante porque sí, habla de que tiene reintegro anticipado sin penalización, que esto es algo importante, pero no sé en la práctica cuántos días tardaría el dinero en llegar o cuántos días podrías tenerlo, y sobre todo la parte fiscal de la cartera es algo que me llama la atención de que no se esté aprovechando ya con importes importantes de ese beneficio de la traspasabilidad fiscal sin peaje y tener que estar pagando o la retención que recibe de esos intereses. No sé, es algo, ya te digo, a debatir, al menos desde mi opinión. La escalera de letras del tesoro a corto plazo, pues bueno, es una estrategia muy interesante, la verdad. Y conozco mucha gente que la sigue
y sobre todo para quien aprovechó el momentum de 2022, es una estrategia, ya digo, liquidez mensual, hay mercados secundarios en caso de que hiciera falta, pues bueno, lo veo interesante. Vamos a las otras partes de la cartera. MyInvestor cartera permanente, muy poco que decir. Si os fijáis, el resultado final de su cartera, cuando añadimos, parece que no, pero añadimos todo lo que tiene en la cartera, si alguien me dice que es un fondo que sigue más o menos la filosofía de cartera permanente, me lo creería. Lo estáis viendo. Es verdad que a la hora de construir el X-Ray tuve que hacer varias asunciones. ¿Cuáles fueron las asunciones? Porque si no, podría quedar un poco sesgado. Todo esto de importe que está en cuentas remuneradas, depósitos, letras y tal, lo simulé, más el plan de pensiones, creo recordar también, el plan de pensiones de renta fija. Sí, lo simulé como si fuera, no, el plan de pensiones no, el plan de pensiones lo uní a MyInvestor cartera permanente. Lo simulé como si fuera un fondo monetario, ¿vale? Es decir, bueno, es verdad que tiene una parte que está remunerada al 1.5 TAE, que aquí podríamos decir, bueno, como un mal fondo monetario, pero luego puede tener patas como la estrategia de escalera de rentabilidad de letras del tesoro, que incluso en algunos momentos puede haberlo hecho un poquito mejor que algunos fondos monetarios. Entonces, euro arriba, euro abajo, tampoco se me va a ir mucho la foto global si hago esa comparativa. Luego, ¿qué otra asunción hice? Pues los 1.500 de la startup de capital riesgo es que son insignificantes en la foto global de nuestro caso. Podría representar mucho en un patrimonio, pero es una apuesta totalmente convexa. Si pierde 1.500 euros, que de un patrimonio total de 342.000 euros casi es nada. Y si le va bien y ha encontrado una empresa que es revolucionaria y que está valorada en 25 millones y mañana sale a la bolsa por 1.000 millones, pues multiplica su capital. Evidentemente, multiplica su capital por 40 veces. Es decir, esos 1.500 se convierten en 6.000, perdón, en 60.000. Entonces, ya os digo, estas son apuestas muy convexas, pero a día de hoy insignificantes en su patrimonio. Si le va bien, le irá bien. Si no le va bien, pues no habrá perdido casi nada. Vamos, y después la cartera, sí, la cartera de fondos la dejé tal cual como estaba. Vamos a centrarnos más en la cartera de fondos, que es algo que sí me llama la atención. No es que, ya os digo, no es que me parezca ni bien ni mal, pero sí me resulta curioso. Primero, de los 6 fondos que tenemos, estamos en el MyInvestor cartera permanente, el FanSmith, MyInvestor Value, el Amundi, no, tenemos más fondos. Es decir, de fondos de gestión activa tenemos el MyInvestor Value, el Gestión Boutique Sagala, el Panda Agriculture Water Fund y el COBA. Bueno, tenemos COBAs y Nexa. Bueno, me llama la atención, al igual que creo que el caso del vecino anterior, me llama la atención la aparición de fondos de autor españoles. Es decir, MyInvestor Value, de todos los fondos, si tú quieres tener exposición a pequeñas y medianas compañías, Consejo Value, de todos los fondos que podríamos categorizar en esa categoría, este es el fondo por el que te definirías, un fondo que sí, el gestor tiene mucho track record, pero es un fondo de autor, puro y duro. El concepto de fondo de autor es este. No, pues no sé yo si sería ese, si tuviera que escoger uno. Pero es que no es uno. También con filosofía de quizás más deep value aún que el My Investor Value, nos vamos al Gestión Boutique Sagala, un fondo mixto, agresivo. ¿Por qué? Porque tiene parte de bonos que podemos ver, y Dani Tello, excelente profesor del IEB, excelente inversor seguramente, pero un fondo muy pequeño, 7 millones. Entonces, 7 millones de euros, creo recordar, bajo gestión, una cartera muy concentrada, la quería enseñar aquí. Aquí lo tenemos, una cartera muy concentrada. Las primeras posiciones un 9,14 West Time, IAC un 8,15, Necar un 5,84, Bolloré un 5,81, Clarus un 5,66. Euro arriba, euro abajo, casi las 5 primeras posiciones pesan un 35 de la cartera. Es importante. Las 10 primeras posiciones, casi nos vamos a ver, 35, 40, nos vamos a más de un 50% de la cartera.
Entonces, es una confianza muy, muy importante la que tienes que dedicar en este tipo de gestores. Es cierto que por otro lado, que puedes decir, mira, que son fondos pequeños y las grandes rentabilidades de los fondos las hacen cuando son pequeños y pueden invertir en este tipo de compañías. Es un discurso que me creo también. Pero ya os digo, es que ver tanto desarrollo en la planificación financiera y demás, y luego ver que en la selección de activos somos como que barremos tanto para casa y barremos tanto a esos fondos que vemos en Twitter o en webinars de Rankia o el típico en podcast de entrevistas a inversores españoles, me genera ahí cierta contradicción interna de que no estemos asumiendo una demasiado sesgo de cercanía. El otro fondo que me queda por comentar, que quizás es menos comentado, es el Panda Agriculture Fund, que aquí es lo mismo. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué este fondo? Porque no, es que quiero tener algo de megatendencias en cartera, vale. Quiero tener algo que absorba grandes movimientos inflacionarios como puede ser las empresas agrícolas y expuestas a los ingresos tanto de maquinaria como de ingresos relacionados con un aumento de precios. Vale, me lo podría creer. Pero como no tengo ese argumento, me falta mucho, quizás después de leer toda esta exposición, me falta mucho más la filosofía de por qué estos fondos. No sé si me explico y no sé si os da la sensación. Estuvimos casi 30 minutos leyendo un mail exquisito de planificación financiera, pero luego en la selección de activos siento como que me falta información y no me creo que este vecino no tenga un análisis muy profundo de cada uno de los vehículos en los que invierte y el por qué invierte en ellos. Porque si hace su planificación financiera y dice, yo quiero invertir algo en exposición a agricultura, algo, ¿por qué termina aquí en este producto? Y no tengo nada, el producto, que si no lo sabéis, es gestionado por Marcas Rigasais hace bastante tiempo, 10 millones creo que pone aquí, que tiene de patrimonio bajo gestión. Antes estaba Luis Torres, ya no está, sí tiene su equipo, lo puedo llegar a entender la exposición que tiene, pero a resultados, por ejemplo, las rentabilidades a 10 años o de lanzamiento creo que están cerca del 4%, pero con volatilidades del 13%. Y lo vamos a ver, ¿dónde está por aquí? Creo que tenía por aquí la rentabilidad, aquí está, la tasa anualizada del fondo, 3,88. Es decir, sí, de 12 años, 8 en positivo, pero caídas importantes. Aquí nos vamos a ver que casi de un valor liquidativo 130, en 2020 cae a un valor liquidativo casi cercano a 80. Son caídas importantes. Luego es verdad que terminó enseguida, recuperó y terminó el año solo con una caída de menos 2,12, es decir, la peor caída anual del fondo ha sido un menos 9,68 en 2022. Pero ya te digo, es más esa sensación de decir, oye, de todos los fondos que tenemos, esa construcción de cartera, ¿por qué esta? Y lo único que veo en común es gestión de activos nacional. Excepto Terry Smith, todo lo demás que veo es gestión de activos nacional. Y es cierto que, por ejemplo, este fondo pues, nos mete un 35% de Japón, nos da exposición a una serie de compañías y una serie de países que, como vamos a ver, no hay tanto solapamiento de la cartera, no hay tanto. Hay solapamiento de algunas posiciones, pero son residuales. La correlación, mira, una de las cosas que sí me creo también de que, oye, voy a añadir un producto de agricultura, es por la descorrelación que me hace de la cartera y lo estáis viendo. En la matriz de correlaciones hay muy, muy poco tonalidades oscuras, casi todos son productos muy, muy bajamente correlacionados. Vale, me lo creo, pero ¿por qué es y no otro fondo de agricultura? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Entonces, me da la sensación de que hay un sesgo nacional a la hora de construir la cartera. Y luego, pues no mucho más que añadir dentro de esas carteras. Para los mercados emergentes se elige un fondo indexado, que me resulta curioso también esta elección, porque otra de las cosas que pensé fue, para renta variable global, va a coger un indexado, porque lo dice antes. Oye, los mercados, la gestión activa para mercados muy desarrollados, es ineficiente utilizarla porque son mercados muy seguidos y hay pocas ineficiencias. En mercados emergentes sí se encuentra
la posibilidad de que la gestión activa limite las caídas y la volatilidad del mismo. Entonces, me sorprende de si pensara y tuviera que pensar sin ver la cartera, en qué fondo indexado va a tener, pues nunca pensaría de que el indexado que tendría es un emergente, sino uno de esa parte de un mercado desarrollado, el MSCI Agro, el MSCI World. Eso es algo que también me llamó la atención. Pero el objetivo de su cartera lo consigue. Volatilidad de 6,38. Vamos ahora a la foto global. Ratio de Sharpe 0,45. Una volatilidad de 6,38. Alfa 1,65. Beta 0,71. No está tan correlacionado con el mercado. Ratio de información de 0,42. Muy poca, muy poca, ya os digo. Muy poca, ya lo diré. Muy poca solapamiento de acciones. Ojo con la parte de MyInvestor cartera permanente, que decía, oye, ¿por qué le sale que la principal posición de la cartera es un 6% de letras del Tesoro español? Si yo la escalera que él hace de letras del Tesoro español tampoco la metí en la simulación. No tenía cómo meterla en la simulación. Bueno, sí, podría haber cogido algún fondo de estos como el renta fija Fontesoro. Quizás podría haberlo simulado así, esa parte que tiene en letras del Tesoro. Pero es porque MyInvestor cartera permanente tiene una posición del 13%, según los datos de Morningstar, en este bono, en esta letra del Tesoro de España al 2,75. Y el MyInvestor Value tiene igual. Esto me da la sensación que es la liquidez, la forma de gestionar la liquidez que tienen en cartera, que MyInvestor, la gestora, utiliza este producto. Si no, que me confirme, tendría que mirar en profundidad las carteras. Bueno, podría mirarlo ahora mismo, la verdad. MyInvestor cartera permanente, ¿de dónde sale esta posición tan importante en, ya lo diré, en esa letra del Tesoro española? Vamos a buscarlo aquí un momentito. No están los datos actualizados de este último semestre, pero sí tendremos los del primer semestre de 2024. Entonces, vamos allá. A ver que lo veamos aquí. Vale. Para los que estáis en directo, los que estáis en el podcast, los que estoy buscando la ficha de la CNMV. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Bono. Aquí están los bonos, renta fija del Estado alemán, ¿vale? Pero lo que quiero es buscar renta fija nacional. Quizás ahora tienen un 12% en un repo de Banco Inversis y quizás será eso lo que considera que es el bono de gobierno español, porque no veo, por otro lado, exacto, no veo por otro lado esa posición. Sería bastante curioso y me da la sensación de que quizás antes, o que esta parte que tienen en el repo de Banco Inversis sea una exposición a esas letras del Tesoro español, porque en el resto de la ficha no está. Pero me llamó bastante la atención ese punto. Curiosamente, rentabilidades a pasado de esta cartera, yo la comparé con un benchmark mixto conservador. Creo que era la categoría que utilicé de benchmark, porque nos íbamos, aquí lo vais a ver al principio, nos íbamos a un 40% de renta variable, un 24% de renta fija y un 33% de otros productos. Consigue, por ejemplo, mirar en el Style Box, consigue exposición a todo tipo de compañías, y esto es algo interesante. El precio-beneficio de la cartera es de 14 veces. Otro punto que me llamó la atención, la duración de la cartera de renta fija, y esto entiendo que es por el MyInvestor cartera permanente, no es tan baja. Es decir, la sensibilidad de la cartera de renta fija que tiene a variaciones en los tipos de interés no es tan baja, y esto es algo importante porque en 2022 fue una señal de, oye, esto puede suceder. Nuestra generación no había visto una subida de tipos agresiva desde hace muchísimos años, y vimos ese ejemplo, y quizás buscaría tener unos contrapesos, porque es que pensar que toda la cartera D, es decir, toda la cartera D con esa distribución, quizás alguien podría plantearse que fondos como el BL Global, que también tiene una distribución bastante ponderada, u otros fondos que van multiactivos, que van gestionando esa exposición tanto a renta fija como a oro como a renta variable, pues podrían compartir ese riesgo y no tendríamos que tener tanta exposición a una cartera de bonos de tan larga duración. No sé,
Estos son ideas que me vienen y demás. Y por último, otra idea que estuve dándole vueltas es decir, oye, este usuario, este vecino, pues la verdad que si el futuro nadie lo conoce. Esto también muchos podríamos darle vueltas porque lo tiene muy, muy planificado, pero también tiene muy planificado el futuro. Y eso es lo que creo que como reflexión, yo también tengo 33 y a veces le doy demasiadas vueltas a las cosas. Creo que el futuro está bien planificarlo, pero sabiendo de que puede cambiar mucho. Nosotros decimos, no, es que mira, voy a hacer una reflexión personal. Mi hermana siempre decía que no se iba de Cuba hasta que mi abuela falleció. Lo decía desde pequeñita. Me acuerdo con mi hermana con 10, 12 años hacer esa reflexión. Hoy mi hermana tiene 36 y mi abuela tiene casi 90 años. Y por suerte y gracias a Dios decidió salir de Cuba hace casi 10 años, igual que yo. Y yo salí hace, voy a cumplir 13, 14 y ella salió después, 4 o 5 años después. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que está bien determinadas señas o determinado camino, pero es que luego el mundo es como es. Y entonces no podemos tampoco meter la vida en un Excel, porque nos trae sorpresas. ¿Y a qué me refiero con sorpresas? Sí, evidentemente él lo dice en una parte del email, oye, tiene una enfermedad que sí es crónica y imaginaros que sea degenerativa, no lo sé, no lo sé. Los gastos sanitarios es lógico y de dependencia van a tener que aumentar. Eh, por suerte, él se tiene que preparar para un escenario como ese y lo hace desde una posición muy privilegiada. ¿Y por qué muy privilegiada? Pensar que tiene 342.000 euros, que tiene mínimo 10 años más de trabajo con una aportación mensual, anual de 12.000 euros. Vamos a pensar de que en el mejor de los casos, logra ahorrar 120.000 euros más. En el peor de los casos, vamos a pensar que, oye, Dios no lo quiera, pero a mitad del año 5 lo despiden. Y es verdad que tendrían que despedirlo, hay una indemnización por el medio, o a mitad del año 5 la enfermedad ha avanzado tanto que tiene que prejubilarse. ¿Vale? Entonces esa capacidad de ahorro ya no sería 120.000, sería 60.000 adicionales a lo que ya tiene ahora. Rentabilidad promedio de lo que nos muestra la cartera, es decir, las simulaciones a pasado, no sabemos el futuro, nos dice que esta cartera se va a mover entre un 4 y un 6% de rentabilidad. Más o menos, más o menos. 6 siendo muy optimista, 4 quizás convirtiéndonos muy pesimistas con lo que tiene. Entonces, a esas rentabilidades lo que hice fue ponerme a jugar aquí, es decir, oye, en 10 años, cuando nuestro inversor se vaya a jubilar, ¿qué le sale? En 10 años, si en el mejor de los casos, que es este, que logra ahorrar 120.000 euros más, ¿vale? Al 5%, pues tendría 700.000 euros. Euro arriba, euro abajo. No os volváis locos con la planificación. En un caso excepcional que la cartera le da el 6%, 770.000. En un caso de 4% con su ahorro de 120.000 euros, nos vamos a 650. Vamos a modificar y a decir que en vez de los 1.000 mensuales que ahorra, pues lo que hablamos, los 60.000, para irnos a un caso intermedio de ahorro. Pues estaríamos hablando de un caso ideal 691.000, en un caso más abajo 580.000. Tendría su pensión, evidentemente si la enfermedad sería degenerativa. Un punto importante que no sé y no quise averiguar porque no me lo comentó es en caso de que cuando ese familiar fallezca, si heredaría alguna cantidad adicional que pueda mejorar la situación de sus finanzas. No tiene por qué, pero podría ser algo que meter en la ecuación, si heredaría algún inmueble o heredaría algo que pudiera mejorar su situación. Pero yo me planteo que con 700.000 euros ahorrados, con los conocimientos de planificación financiera y de inversión que tiene, más la pensión pública, creo que este vecino se las lograría apañar. Es decir, lograría crear y modificar su cartera para buscar que sea, en vez de una cartera de acumulación, sea una cartera que logre generar las rentas que complementen su ahorro. Tiene una parte importante que es que tiene un estilo de vida y unas cargas que podríamos llamarle
que sí pueden ir a peor en cuanto a él y a la situación de su familia, pero no creo que este vecino se vaya a un viaje al año y se gaste 15.000 euros haciendo safaris. No, no lo veo en su cultura, que quizás es lícito porque tiene el dinero para hacerlo, pero no lo veo. No me da ese feeling. Entonces, creo que sí, que pues, si imaginaros se jubila a los 67 y vive hasta los 97, ojalá, y Dios le provea esa salud, pues evidentemente 700.000 euros y tal, al final se consumen. Pero yo creo que en los escenarios que se plantea puede tener una vida muy, muy tranquila con el capital que logra ahorrar si sigue su rumbo. Si sigue su rumbo. Podríamos tocar determinadas cosas y demás, pero creo que ahí está la clave. Ahí está la clave en esa planificación financiera y me ha parecido muy interesante. Ya os digo, a veces me siento muy pequeño cuando veo casos tan detallados y creo que vosotros y los especialistas que estáis y que escucháis este podcast podéis ayudarlo muchísimo más. Yo me considero un poco el vehículo para que otras personas puedan escuchar casos como este, empatizar, sensibilizar y también aprender. Yo he aprendido muchísimo. Puedo estar de acuerdo o no con todos los puntos de la filosofía. Puedo estar de acuerdo o no con su visión del mundo. Puedo estar de acuerdo o no, como ya habéis visto, con la selección de activos en particular para transmitir esa visión del mundo. Pero que he aprendido mucho más de lo que sabía antes de leer su email y su caso, es una verdad innegable y espero que vosotros también, oyendo este caso y leyendo, os hayáis planteado algunas cosas respecto a vuestras carteras y a vuestra planificación financiera. Muchísimas gracias por un capítulo tan especial de las finanzas de tu vecino y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.